esperando de ser de bendición, hermanos, ¿verdad? Tanto para ustedes como para las personas que nos escuchan en línea o personas que nos pueden escuchar después del video, esperando que se esté grabando. ¿Yeah? ¿Es good? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Judas. Ya casi estamos al borde de terminar la Biblia, hermanos, ¿verdad? Hemos estado por ahí, pasando por los libros, algo muy por encimita, hermanos, ¿verdad? Algo muy pequeño de 20, 30 minutos, ¿verdad? Por lección. Entonces casi como lo más básico, ¿verdad? Pero hermanos, el plan es, hay algunos que ya tenemos la escritura en nuestras mentes, ¿verdad? Hay otros que no la tenemos, ¿verdad? Después de escuchar, ¿verdad? Una escuela dominical, es bueno leer el libro para entrar más al contexto, ¿verdad? Y que Dios pueda hablar más claramente, hermanos, a nuestras vidas. No es porque Dios no pueda ser claro, sino porque nosotros debemos de entender su palabra, de lo que Él nos quiere decir en los libros de la Biblia, hermanos. Pero vamos a empezar por aquí con Judas, ¿verdad? El escritor es Judas, hermanos. ¿Y cuál Judas? Judas traicionó a Jesús, ¿verdad? Pero no habla de ese Judas, está hablando del hermano de Jesús, hermanos, y aquí hay un punto, ¿verdad? En la religión católica, hermanos, creen que María no tuvo más hijos, pero la Biblia declara, enseña y, hermanos, podemos mirar sus nombres en la Biblia, ¿verdad? Pero Judas, hermanos, era hermano de Jesús, y de Santiago, pero vamos a mirar ahí en Mateo 13, hermanos. Vamos a Mateo 13, por favor. Mateo 13, 55, hermanos. 13, 55 dice: ¿no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos Santiago y José y Simón y Judas, ¿verdad? Entonces Judas, hermanos, hermano, ¿verdad? De Jesucristo, podemos decir medio hermano, ¿verdad? Porque no es del mismo padre, ¿verdad? Jesús es el hijo unigénito de Dios, pero tuvo que tener un frasco, un envase, un cuerpo físico para que él pudiera nacer ahí, hermanos, ¿verdad? Y pudiera ser revelado ante nosotros, ¿verdad? Los apóstoles dicen que ellos lo palparon, ellos lo escucharon después de su resurrección y antes, ¿verdad? De su muerte. El Evangelio de Juan también nos habla, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y luego dice, y aquel verbo fue hecho carne y anduvo entre nosotros, ¿verdad? Y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre. Entonces era Jesús, Dios humanado, hermanos, ¿verdad? Entró al sistema de este mundo de la humanidad, hermanos, que fue una humillación, ¿verdad? El hacer y haber nacido en un mundo pecaminoso, hermanos, ¿verdad? Pero, hermanos, eso lo hizo por amor a nosotros, porque Él nos ama, hermanos, ¿verdad? El punto nada más es entender. Cuando nosotros entendemos la grandeza de Jesús, entonces vamos a entender que Él se humilló mucho, hermanos, y eso lo hizo por amor a la humanidad, para que nosotros podamos ser salvos por Él, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, hermanos, verdad? El libro de Judas nos habla de la apostasía. Surgen líderes, surgen maestros, surgen profetas, apóstoles, de todo, hermanos, con otro nuevo evangelio, hermanos, desviando a la gente al infierno, hermanos, ¿verdad? Entonces, por eso Judas nos deja, Dios nos deja este libro a través del escritor Judas, hermanos, ¿verdad? Para detectar, ¿verdad? Para cuidarnos de eso, hermanos, ¿verdad? Yo que salgo a las calles, hermanos, ¿verdad? Me encuentro con gente que ya es cautivada, ¿verdad? Ayer nos encontramos con una mujer, ¿verdad? Abrió su puerta, ¿verdad? Y me dijo, yo soy católica hasta la muerte.
sí, pero nada más te queremos dar el evangelio, no tengo tiempo, yo soy católica hasta la muerte, ¿verdad? Es que se hace ahí, hermano, no se puede hacer nada. La semana pasada, hermanos, hablé también con otra persona, ¿verdad? Que creen que Dios tiene un apóstol en estos tiempos, ¿verdad? Y que nosotros vamos a ir a Jesús a través de ese apóstol, ¿verdad? Entonces es otro evangelio, esa es una apostasía, hermanos, ¿verdad? No es el evangelio que Dios pone en las Biblias. Entonces Judas, hermanos, el libro de Judas nos exhorta, nos ayuda, hermanos, a entender esas cosas, hermanos. Yo leyendo el libro de Judas miro la apostasía, hermanos, ¿verdad? De gente que se desvía y la apostasía también lo pronuncia, hermanos, como gente tibia, ¿verdad? Gente, hermanos, que toman la gracia como libertinaje, ¿verdad? Y eso lo vamos a mirar en un momento, hermanos, ¿ok? Pero ahí miramos al autor, que es Judas, escrito alrededor del año 67 después de Cristo. Es una advertencia contra las doctrinas falsas. Vamos a leer por ahí en Judas 2 y 3, hermanos. Dice: la misericordia y la paz y el amor os sean multiplicados. Amados, por la gracia, por la gran solicitud que tenía yo de escribiros tocante a la común salud, hame sido necesario escribiros, amonestándoos que os esforcéis a perseverar en la fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿verdad? Número 3, hermanos, es un estímulo, ¿verdad? Para que los creyentes permanezcan firmes en la verdad, ¿ok? Nos estimula, hermanos, a permanecer firmes en la verdad, o sea, nos motiva. Yo le decía a mi esposa acerca de esa traducción de estimular, ¿verdad? Yo no sé, pero en México acostumbran a pelear los gallos ilegalmente, como los perros ilegalmente, como las apuestas ilegales, ¿verdad? Bueno, acostumbran a pelear a los gallos. Entonces, hay turnos donde tienes que separar al gallo. No lo sé bien completamente, pero yo miraba. Separaban al gallo. Entonces, ¿qué hacían en esa separación de separar al gallo que peleaba, hermanos? Lo estimulaban, ¿verdad? Le echaban agua, le escupían la cara, le jalaban la cresta, lo acariciaban y órale otra vez. Entonces Judas, hermanos, está estimulándonos, nos está refrescando la memoria, nos está diciendo cuidado, ¿verdad? Y nos está diciendo lucha por tu fe, pelea por tu fe. Ahora, no pelees por tu salvación, ¿ok? O sea, sino que pelea por tu fe que tú tienes, que tú has creído. No la permitas, ¿verdad? Yo decía en la escuela dominical hace semanas, cuando uno permite, hermanos, las malas enseñanzas, esos van creciendo y eso va a contaminar y va a afectar alrededor, hermanos. Va a afectar a tus hijos, a tus nietos, a tus descendientes, hermanos, ¿verdad? A tus seres queridos. Entonces, hermanos, el punto número 3 es un estímulo para que los creyentes permanezcan firmes en la fe verdadero. Vamos a leer del 17 al 21 en Judas, hermanos. Dice: mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que de antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Como os decía, que en los postreros tiempos había burladores que andarían según sus malvados deseos. Y luego el 19 dice, estos son los que se separan a sí mismos, sensuales, no teniendo el espíritu. Mas vosotros, oh amados, edificaos a vosotros mismos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos a vosotros mismos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Ok, hermanos, hablando con una persona, hermanos, como les decía,
le pregunté, bueno, ¿y cuál es el evangelio? ¿Cuál es la doctrina? ¿Qué pasa si tú mueres? Dice, pues si muero, pues voy a dormir y luego Jesucristo va a venir y nos va a resucitar. ¿Y qué va a pasar cuando te resucite? ¿Vas a ir al cielo o te va a resucitar para ir al infierno o cómo? Entonces esta persona, hermanos, lamentablemente y tristemente me dijo, pues eso ya depende de él, ¿verdad? Entonces donde yo le dije, bueno, este es el evangelio de Jesucristo. Pero hay veces, hermanos, que cuando crecemos en un adoctrinamiento, hermanos, ¿verdad? Es muy difícil salir de ese adoctrinamiento, ¿verdad? Aunque no estamos bien convencidos que sea una realidad, pero nos es difícil salir de eso, ¿verdad? Entonces, ahí se sembró la semilla, hermanos, ¿verdad? Ya solo Dios sabe lo que va a pasar con esa persona, esperando que ella pueda. Mis últimas palabras fueron, te digo esto para que lo analices, ¿verdad? Y que pueda, pues, ¿verdad? Un día tener discernimiento del evangelio. Pero bueno, hermanos, el texto clave, Judas 1, 24 y 25. Aquel pues que es poderoso para preservaros de tropezadura y para presentaros delante de su gloria irrepresibles con alegría excesiva, a Dios solo sabio, Salvador nuestro, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Pero el tema, hermanos, como les decía, ahorita hablando del estímulo, ¿verdad? Del punto número 3, que es el estímulo para que los creyentes permanezcan firmes en la verdad. El tema es esforzándonos a preservar en la fe, ¿verdad? A perseverar, ¿ok? O sea, esforzándonos a estar en la fe, hermanos. Vamos a leer el 3. Nos dice por ahí el 3. Amados, por la gran solicitud que tenía yo de escribiros tocante a la común salud, sido necesario, o sea que le fue necesario escribiros, amonestados que os esforcéis a perseverar en la fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿verdad? Pero ahí, hermanos, está la palabra clave. La palabra clave, hermanos, es la apostasía. Esa es la palabra clave del libro de Judas, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿qué es eso de apostasía, hermanos? La apostasía es el abandono y el rechazo de la fe. Esa es la apostasía. Vamos a mirar por ahí, segunda de Tesalonicenses, hermanos. Segunda de Tesalonicenses. Y vamos a buscar el 2. Colosenses, Tesalonicenses, luego segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2 y 3. Ahora, como se nos ha escrito en la Biblia, hermanos, que la cizaña, ¿verdad?, va a crecer junto al trigo, ¿verdad? Así es la apostasía en los días postreros, hermanos, ¿ok? La apostasía es algo que es inevitable. Va a suceder, hermanos, ¿ok? Es parte de la profecía. El 2, que dije, segunda de Tesalonicenses, hermanos, 2, 3. No os engañe nadie en manera alguna, porque no vendrá aquel día sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y nosotros podemos mirar, hermanos, de muchas maneras cómo está la apostasía. Hay mujeres, la mujer Cristo, Lisbeth Cristo, ¿verdad? Hay hombres que se creen Cristo, ¿verdad? Hay personas que se han judaizado, que ya son judíos siendo gentiles, ¿verdad? Literalmente judíos, ¿verdad? Que se meten bajo la ley. O sea, la apostasía, hermanos, está en este mundo, ¿verdad? Es algo, gente que creyó y después dejó la fe, hermanos, ¿verdad? Pero eso es necesario, eso va a venir. Primera de Timoteo 4, hermanos. Primera de Timoteo 4. Si usted ama a sus hijos, usted los va a cuidar de la apostasía.
Si usted ama a sus hermanos, usted los va a cuidar de la apostasía. Pero de la apostasía, hermanos, ¿ok? Vamos, 1 Timoteo 4, 1 y 2. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia. Hay por ahí una profeta que escuché que dijo, ¿poco ustedes no creen que yo los pueda meter al cielo con dólares, verdad? Y dijo, a punta de dólares yo los puedo meter al cielo, ¿verdad? Y la gente, hermanos, se cree eso, lo cree, ¿verdad? Y así como la persona que hablé acerca de ir a Cristo nada más a través del apóstol, ¿verdad? ¿Cómo creemos eso, hermanos, verdad? Y recuerdo decirle, ¿sabes qué él dice Juan 3:16? Y me dijo, no, ¿verdad? Le dije, pues de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, o sea, no hay un intermedio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa aquí, hermanos? Lo que pasa es que no leemos las Escrituras, ¿verdad? Pablo nos exhorta, hermanos, a ya no estar en los rudimientos, en las primeras enseñanzas, ¿verdad? Entonces, un cristiano bebé está tomando leche espiritual no adulterada para crecimiento, pero eso es cuando nacemos de nuevo. Las doctrinas básicas, la salvación por la gracia y la fe en Jesucristo y no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Y que somos salvos para siempre, hermanos, por la eternidad, porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Esos son los rudimientos, son las cosas básicas que enseñamos. Entonces, una persona que no entiende eso, hermanos, ¿verdad? Y hay personas, hermanos, que nos podemos vestir, hermanos, ¿verdad? Como mujeres con faldas, ¿verdad? Modestamente, hermanos. Pero nos llegamos a sorprender cuando hablamos, hermanos, con gente que aparente ser cristiano o cristiana, hermanos, por cómo se ven, hermanos, ¿verdad? Porque asisten a una iglesia, hermanos, pero cuando no que los confrontes, sino que les hablas del evangelio, hermanos, no han entendido ni siquiera aún lo que es la salvación, hermanos, mucho menos. Entonces no pueden ser cristianos porque no son nacidos de nuevo, mucho menos están al nivel de los principios, de los primeros rudimentos, ¿verdad? De las enseñanzas básicas. Entonces, si no tienen eso, hermanos, mucho menos van a poder distinguir, hermanos, entre la mano derecha y la mano izquierda, hermanos. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo, y si no tienen al Espíritu Santo, hermanos, no van a poder tener un discernimiento espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque el único discernimiento que tiene la gente, hermanos, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, es el discernimiento carnal. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que mi carne desea. Entonces, hermanos, nos vamos a encontrar con gente así, dentro y también fuera de la iglesia, hermanos, ¿ok? Pero, hermanos, la apostasía es algo que va a suceder, que estamos en la apostasía, hermanos, ¿verdad? Entonces, nada más hay que predicar a nuestro Jerusalén, ¿verdad? O sea, a los cercanos a nosotros, ¿verdad? Y también Judea y Samaria, los que están más afuera, ¿verdad? Y hay gente que no ha escuchado nada de Cristo y esa gente es sencilla para hablar, pero hay gente que ha escuchado apostasía, hermanos, y es muy difícil para poder hablar con ellos, hermanos, pero eso es normal en este ambiente y en esta vida del cristianismo. Pero la apostasía es el abandono y el rechazo de la fe, hermanos. Ahí mismo en la palabra clave dice apartarse de la verdad, eso es lo que es. Si bien muchos se encuentran en los ataques, muchos se entran en los ataques de afuera de la iglesia, como
como la pérdida del libertinaje, ¿verdad? De lo que tú crees, como cosas educativas, ¿verdad? Que en la educación enseñan a tus hijos, ¿verdad? Como la evolución, ¿verdad? Que éramos changos y que ahora ya se nos quitó el pelo, ya se nos enderezó la espalda y la mente ya evolucionó, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? De la educación, cambios en las leyes y mundanalidad en general. El mundo va más y más cambiándose al pecado, hermanos. Tal vez los desafíos más peligrosos que realmente enfrentan la iglesia, punto número 1, ¿cuáles son, hermanos? Las falsas enseñanzas, ¿ok? Y el punto 2 dice, es la apatía, ¿verdad? Que permite que permanezcan. O sea, hay una falsa enseñanza en las iglesias y luego la apatía, ¿verdad? Permite que siga esas falsas enseñanzas porque no queremos entrar en controversias, porque no tenemos el valor, porque no pensamos que se van a enojar los hermanos, las hermanas, me van a tomar como un hombre raro, me van a tomar como un religioso, como un fanático, ¿verdad? Pero no, hermanos, nosotros debemos de hacer lo que dice la palabra de Dios. Entonces las falsas enseñanzas se mantienen. ¿Por qué, hermanos? Porque hay apatía dentro de la iglesia. Voy a leerles, hermanos, un pensamiento de un predicador, ¿ok? Un pensamiento de un predicador. Dice, hace mucho dejé de contar cabezas. O sea, ¿cuántos hay? 10, 20, 50, 100, 200. Ok. Hace mucho dejé de contar cabezas. La verdad suele estar en la minoría en este mundo perverso. Tengo fe en el Señor Jesús para mí mismo, una fe que arde en mí como un hierro caliente. Agradezco a Dios que lo que creo, lo creeré, incluso si quedo solo. Otro pensamiento. Un abismo, escuchen, hermanos, para que capten, es como una ilustración de lo que está pasando en la apostasía. Dice así, un abismo se está abriendo entre los que creen sus Biblias, en las personas creyentes en las Biblias, ¿verdad? Nuevamente, un abismo se está abriendo entre los que creen sus Biblias y los que están asaltando las Escrituras. La casa, o sea, esto me brinco, esto no me conviene, esto no lo hago y nada más estoy aquí por la fe y por la gracia de Dios y es todo lo que importa. O sea, nos brincamos la palabra de Dios. Nuevamente, un abismo se está abriendo entre los que creen sus Biblias y los que están asaltando las Escrituras. La casa es objeto de robo, sus paredes se derriban, pero a las buenas personas en sus camas les gusta mucho estar calientitos y tienen miedo de que les rompan las cabezas, como para bajar y defender a los ladrones. En pocas palabras, hermanos, ¿verdad? ¿Saben qué son las termitas, verdad? Las termitas, ok. ¿Qué pasa cuando la termita empieza a invadir tu casa? Estamos aquí en Estados Unidos, vivimos en casas de madera. ¿Qué pasa con las termitas? Es algo muy insignificante, muy pequeño. ¿Y cuál es su trabajo de ellos? ¿Qué hacen? Comerse en la madera. Entonces, cuando nosotros tenemos termitas en las casas, pero no queremos hacer nada, eso va a afectar y sabemos a la larga. Entonces dejamos, de repente ya hay un agujero, de repente hay otro, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque este pensamiento nos dice que nos acostamos, echamos nuestra cama de laureles, ¿verdad? Y nos abrazamos nada más, somos salvos por gracia y es todo. Y entra la apostasía. La apostasía se evita, hermanos, cuando predicamos la doctrina de Dios, ¿verdad? La salvación es por gracia, ¿verdad? Poniendo la fe en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, un cristiano tibio, hermanos, ¿verdad? Empieza con tibieces y empiezas a recibir otros evangelios. Se levantan maestros, ¿verdad? Que hablan de la prosperidad. Se levantan maestros, hermanos, que hablan empiezan a meterse, hermanos, ¿verdad?
empiezan poco a poco, y cuando acuerdas, hermanos, ya enseñan, ¿verdad?, que Cristo no es suficiente para que perdone tus pecados, así como las iglesias, ¿verdad?, de Éfeso, de Corintios, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, Judas, nos está previniendo eso, ¿verdad? Pero Judas compara, hermanos, a los apóstatas de su época con algunos apóstatas del Antiguo Testamento. Caín se negó, hermanos, a obrar correctamente ante los ojos de Dios y mató a su hermano, el fiel, en un arrebato de ira. Vamos a mirar por ahí Génesis, hermanos. Génesis 54. Génesis 54, 8 al 10. Perdón, es 45. Génesis 45, 8 y 10. Vamos a ver si está ahí. Ok, no, lo apunté mal otra vez, hermanos, ¿verdad? Pero habla acerca de Caín, ¿verdad? Teniéndole una trampa a su hermano y matándolo, y luego le dice Dios, ¿dónde está tu hermano? Y luego dice, ¿qué soy yo, su guardián? ¿Verdad? Y después de eso, hermanos, dice, la sangre de tu hermano, ¿verdad? Que Dios estaba escuchando la sangre de su hermano, ¿verdad? O sea que Caín, hermanos, mató a Abel, ¿verdad? Y hermanos, en el libro de Judas, hermanos, nos pone así como un ejemplo, ¿verdad? De la apostasía, que nos salimos del orden de Dios, hermanos, ¿verdad? Vamos, se me viene a la mente algo, hermanos, Adán y Eva, a Adán, Dios le dijo a Adán, ¿verdad?, que no podían comer del fruto de la ciencia, del bien y del mal, ¿verdad? Y estaba su esposa sola, ¿verdad? Y entonces ella fue engañada, hermanos, ¿verdad? Hay un versículo donde la esposa de Adán, hermanos, ¿verdad?, añade algo a la palabra de Dios, algo que Dios no dijo, ¿verdad? Y está ahí en los versículos donde pecaron. Se me fue de la memoria, hermanos, pero bueno, vamos a continuar ahí. Vamos a mirar Judas 4. Judas 4 nos dice, ¿verdad? Pero antes de eso voy a leer ese punto otra vez. Caín se negó desde arriba. Dice, Judas compara a los apóstatas de su época con algunos apóstatas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ahí pone de muestra, Caín se negó a obrar correctamente ante los ojos de Dios y mató a su hermano, en un arrebatamiento de ira. El 4, Judas 4, hermanos, nos dice, porque algunos hombres han encubiertamente entrado sin temor ni reverencia de Dios, ¿verdad? Lo que no tuvo ahí Caín, los cuales desde mucho antes habían estado ordenados para esta condenación, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el 8, hermanos. El 8 dice, ahí también hablando acerca de otros, hermanos, ejemplos, ¿verdad? Como el pueblo de Israel, ¿verdad? Que no cruzó, ¿verdad? Por incrédulo, por renegar, hermanos, ¿verdad? Hablando del pueblo de Sodoma y de Gomorra, cómo fueron destruidos por salirse del orden de Dios, hermanos, ¿verdad? Lo compara con la apostasía de este tiempo. El 8 dice, y semejantemente también estos adormecidos, inmundos, ensucian su carne y menosprecian la potestad y ultrajan las glorias. Y el 10 nos dice, mas estos maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas como animales sin razón. Y el 11, ahí nada más una porción, dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín.
¿verdad? Pero también tenemos ejemplo a Balaam, utilizó el ministerio, o sea, el don o profecía para beneficio propio. Core se rebeló contra Moisés y contra Aarón, hermanos, ¿verdad? Pero la descripción de los apóstatas va más allá de simplemente llamarlos falsos maestros. Pongan atención, hermanos, pero un maestro, hermanos, y yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo, un maestro no es nada más uno que se para en el púlpito. Todos enseñamos algo con nuestras vidas. Lo que nosotros hacemos, hermanos, es la enseñanza que nosotros le damos a la gente que nos rodea, ¿verdad? Lo que yo hago, hermanos, es tan importante, hermanos, porque eso va a guiar a mi esposa y va a impulsar, la va a estimular, ¿ok? Por lo que ella mira. A mi hija, por lo que ella mira. Nosotros como padres o hermanos, la iglesia, hermanos, ¿ok? La iglesia, hermanos, puede ser estimulada por hombres, hermanos, que se paren por la verdad, hermanos, ¿ok? Entonces, todos, hermanos, todos, hermanos, enseñamos con nuestras vidas, ¿ok? Todos somos maestros, hermanos. No dice la palabra de Dios que somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Somos la luz del mundo. Somos la sal de este mundo, ¿verdad? Entonces, ayer, hermanos, enseñaba un poquito acerca, ¿verdad? Un poquito acerca de esto. Que nosotros, hermanos, somos como la luna, ¿verdad? La luna alumbra porque está en conexión directa, le refleja el sol, ¿verdad? Lo tengo al revés, bueno. Pero, hermanos, mire la luna, ¿verdad? Muy radiante porque está en conexión con Dios. Nuestra conexión, hermanos, es su palabra, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, la luna, ¿verdad? No le da el sol, ¿verdad? Entonces está en tinieblas, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros, ¿verdad? También somos maestros, somos como luminares, hermanos. Alguien que lea por ahí Judas 1, 12 al 16, ahí está en la lección, hermanos, o en la Biblia, como gusten. Estos son manchas en vuestros confites que banquetean juntamente, sentándose a sí mismos sin temor alguno. Nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas de la mar que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas a las cuales se reserva eternamente la oscuridad de las tinieblas, de las cuales también profetizó Enoc, que fue el séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos de todas sus malas obras que han hecho infielmente y de todas las palabras duras que los pecadores infieles han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, andando según sus concupiscencias, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa de provecho. Hermanos, pero debemos en la siguiente página o ahí atrás, no sé cómo lo tengan ustedes, pero debemos, hermanos, definir la fe, ¿verdad? La fe es la suma de lo que creemos, lo cual está claramente detallado en nuestra declaración de fe, hermanos. Pero creemos en la inspiración de las Escrituras, en el nacimiento virginal de Jesús, la muerte expiatoria de Jesús, la resurrección corporal de Jesús, el regreso personal de Jesús. No nada más eso, hermanos, cuando creemos y lo declaramos, se nos da la corona, ¿verdad? Se nos da una corona, hermanos, ¿verdad? A los que aman su venida. Segundo punto, hermanos, defiendan la fe. Nunca debemos disculparnos por lo que creemos. Debemos saber en qué creemos. Debemos estar dispuestos a vivir con las consecuencias de lo que creemos. O sea, la persecución llegará. Punto número 3, declara la fe, dando testimonio de Cristo, vivir para Cristo, siguiendo a Cristo. Judas no era débil,
al contrario, se mantuvo firme en la fe. Vamos a orar, hermano. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas, Señor, tu servicio. Bendice, Señor, al predicador, Padre, que Él nos traiga tu palabra, Señor, y nuestros corazones, Padre, que sean sensibles, Señor, a escucharte, Padre, y Padre, a entender, Señor, cada uno, tenemos batallas o pruebas o cosas diferentes, Señor, pero esperamos que tú nos hables en la predicación. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.